Los Ravenel Lisa Kleypas. Un seductor sin corazón. Capítulo 3. Aquella noche, Devon y West cenaron en el ruinoso esplendor del comedor. La comida era de mucha más calidad de lo que habían esperado: sopa de pepino fría, faisán asado con naranjas y pudín de pan. Pedí al mayordomo que me abriera la bodega para poder echar un vistazo a la colección de vinos, comentó West. Está estupendamente bien abastecida. Además de los peleones, hay por lo menos 10 variedades de champán importado, 20 Cabernet, al menos otros tantos Burdeos y una enorme cantidad de coñac. Puede que, si bebo lo suficiente, no vea que la casa se está desmoronando a nuestro alrededor, comentó Devon. No hay signos evidentes de debilidad estructural. Ninguna pared ha perdido la verticalidad, por ejemplo, ni he detectado hasta ahora ninguna grieta visible en la piedra exterior. Para estar siempre sobrio solo a medias, has observado muchas cosas, comentó Devon, mirándolo algo sorprendido. Ah, sí. Exclamó West, inquieto. Perdóname, parece que he estado lúcido sin querer. Tomó su copa de vino. Ethersby Priory dispone de uno de los mejores terrenos de caza de Inglaterra. Quizá podríamos ir a cazar urogallos mañana. Espléndido. Soltó Devon. Me encantaría empezar el día matando algo. Después nos reuniremos con el corredor de fincas y con el notario, y averiguaremos qué hay que hacer con este sitio. West lo miró expectante. Todavía no me has contado lo que pasó esta tarde cuando saliste a pasear con Lady Treneer. Devon se encogió de hombros. No pasó nada. Dijo, malhumorado. Después de presentarle a Ellen, Kathleen se había mostrado brusca y fría durante el resto de la visita guiada por los invernaderos. Cuando se separaron, tenía el aspecto aliviado de alguien que ha acabado de cumplir un deber desagradable. ¿Llevó el velo todo el rato? Quiso saber West. No. ¿Cómo es? ¿Qué más da? Le dirigió una mirada burlona. Siento curiosidad. Theo elegía bien a las mujeres, no se habría casado con una fea. Devon se concentró en su copa de vino mientras hacía girar su contenido hasta que brilló como si estuviera formado por rubíes negros. No parecía existir una forma de describir con exactitud a Kathleen. Podría decir que era pelirroja y que tenía los ojos de color castaño dorado y de aspecto felino. Podría describir su piel blanca y el tono rosado que afloraba a su superficie como un amanecer en invierno. La forma en que se movía, la elegancia atlética constreñida por los encajes, el corsé y las capas de tela. Pero nada de eso explicaba la fascinación que suscitaba en él, la sensación de que, de algún modo, podría despertar en él un sentimiento completamente nuevo si ella quisiera. Si hubiera que valorarla exclusivamente por su aspecto. Dijo Devon. Está bastante bien para la cama, supongo. Pero tiene el carácter de un tejón acorralado. Voy a echarla de la finca lo antes posible. ¿Y las hermanas de Theo? ¿Qué será de ellas? Puede que Lady Helen esté capacitada para trabajar como institutriz. Solo que ninguna mujer casada con 2 dedos de frente contrataría jamás a una chica tan bonita. ¿Es bonita? Mantente alejado de ella, West. Ordenó Devon, que miró a su hermano con severidad. Lo más alejado posible. No la busques, no hables con ella, ni siquiera la mires. Y haz lo mismo con las gemelas. ¿Por qué? Son unas muchachas muy inocentes. ¿Acaso son unas flores tan delicadas que no soportarían 5 minutos conmigo? Preguntó, mordaz. Delicadas no es la palabra que yo utilizaría. Las gemelas llevan años correteando por estas tierras como un par de animalitos del bosque. Son cándidas y bastante alocadas. Sabe Dios qué habría que hacerse con ellas. Las compadezco si salen al mundo sin la protección de un hombre. Eso no es asunto mío. Devon tomó la garrafa de vino y volvió a llenarse la copa, intentando no pensar en lo que sería de ellas. El mundo no era amable con las jóvenes inocentes.
Eran responsabilidad de Theo. No mía. Creo que esta es la parte de la obra en que aparece el héroe para deshacer entuertos, rescatar a las damiselas y arreglarlo todo. Comentó West, pensativo. Devon se frotó las comisuras de los ojos con las yemas del pulgar y del índice. La verdad es que no podría salvar esta maldita finca, ni a las damiselas, aunque quisiera, West. Nunca he sido un héroe, ni tengo ningunas ganas de serlo. En vista de la falta de un heredero varón legítimo del difunto conde, Enunció con monotonía el abogado de la familia la mañana siguiente. según la regla contra perpetuidades, que invalida el concepto de mayorazgo con motivo de la lejanía, la vinculación ha finalizado. En medio del silencio expectante que llenó el estudio, Devon alzó la vista de un montón de contratos de arrendamiento, escrituras y libros contables. Estaba reunido con el corredor de fincas y el abogado, el señor Totil y el señor Fogg, respectivamente, ninguno de los cuales parecía tener menos de 90 años. ¿Qué significa eso? Preguntó. Puede hacer lo que quiera con el patrimonio que acaba de heredar, milord. Explicó Fogg mientras se ponía bien los quevedos para mirarlo con solemnidad. En este momento, ya no está sujeto a la vinculación del mayorazgo. Devon dirigió la vista rápidamente hacia su hermano, que estaba holgazaneando en el rincón, y ambos intercambiaron una mirada de alivio. Gracias a Dios. Podría vender la finca por partes o en su totalidad, saldar la deuda y seguir con su vida sin más obligaciones. Será un honor para mí ayudarle a restablecer el mayorazgo, milord. Anunció Fogg. No será necesario. Tanto el corredor de fincas como el abogado se mostraron inquietos ante la respuesta de Devon. Puedo dar fe de la competencia del señor Fogg en tales asuntos, milord. Dijo Totil. Ha ayudado 2 veces a restablecer el mayorazgo de los Ravenel. No dudo de su competencia. Tras recostarse cómodamente en su silla, Devon apoyó los pies en el escritorio. Sin embargo, no quiero que un mayorazgo me limite, puesto que tengo intención de vender la finca. Se hizo un silencio de estupefacción tras oír su argumento. ¿Qué parte de ella? Se atrevió a preguntar Totil. Toda, incluida la casa. Los dos hombres, horrorizados, se pusieron a protestar. Eversby Prairie era un patrimonio histórico, adquirido gracias al servicio y al sacrificio de sus antepasados. Devon carecería de una posición respetable si no conservaba por lo menos una parte de la finca. Sin duda, no querría arruinar el futuro de su descendencia dejándoles un título sin tierras. Exasperado, Devon hizo un gesto para que ambos se callaran. Intentar conservar Eversby Prairie no compensaría el esfuerzo invertido en ello. Soltó de manera inexpresiva. Ningún hombre sensato llegaría a una conclusión distinta. En cuanto al futuro de mi descendencia, no la habrá, dado que no tengo la menor intención de casarme. El corredor de fincas imploró con la mirada a West. No apoyará usted la locura de su hermano, ¿verdad, señor Ravenel? West extendió las manos como si fueran los platillos de una balanza, y comparó contrapesos invisibles. Por una parte, hay toda una vida de responsabilidad, deuda y arduo trabajo. Por la otra, libertad y placer. ¿Hay realmente una elección? Antes de que los ancianos pudieran responder, Devon habló enérgicamente. La decisión está tomada. Para empezar, quiero una lista de las inversiones, los contratos de arrendamiento y los intereses, así como un inventario completo de todos los objetos de la Casa de Londres y de esta finca. Eso incluye cuadros, tapices, alfombras, muebles, bronces, mármoles, objetos de plata y el contenido de los invernaderos, las cuadras y la cochera. ¿Querrá un cálculo aproximado de todas las cabezas de ganado, milord? Preguntó Totil sin ánimo. Naturalmente. Mi caballo, no. Otra voz intervino en la conversación. Los 4 hombres se volvieron hacia la puerta, donde Kathleen estaba más tiesa que un palo. Miraba a Devon con un odio evidente. El caballo árabe me pertenece. Todo el mundo se levantó salvo Devon, que siguió sentado ante el escritorio.
¿Entra alguna vez en una habitación como es debido o tiene la costumbre de cruzar sigilosamente el umbral y aparecer por sorpresa como el muñeco de una caja de resorte? Preguntó secamente. Solo quiero dejar claro que cuando esté recontando el botín, deje mi caballo fuera de la lista. Lady Trenir. Intercedió el señor Fogg. Lamento decir que el día de su boda renunció a todos sus derechos sobre sus bienes muebles. No me pueden arrebatar el derecho vitalicio sobre los bienes de mi difunto esposo ni todas las posesiones que aporté al matrimonio. Es así en cuanto a su derecho vitalicio, Concedió Totil. pero no en lo que a sus posesiones se refiere. Le aseguro que ningún juzgado de Inglaterra considerará que una mujer casada sea un sujeto legal independiente. El caballo era de su marido, y ahora pertenece a Lord Trenear. Kathleen palideció primero y, después, se sonrojó. Lord Trenear va a descuartizar la finca como un chacal haría con una res muerta y en putrefacción. ¿Por qué hay que darle un caballo que mi padre me regaló a mí? Exasperado al ver que Kathleen lo trataba con tan pocos miramientos delante de otras personas, Devon se levantó y se acercó a ella con pocos pasos. Había que reconocerle que no se había acobardado, a pesar de que él era el doble de corpulento que ella. Al diablo. Le espetó. Nada de esto es culpa mía. Claro que sí. Se aferrará a cualquier excusa para vender Eversby Priory porque no quiere aceptar un desafío. Solo es un desafío cuando hay alguna remota esperanza de éxito. Esto es una debacle. La lista de acreedores es más larga que mi brazo, las arcas están vacías y los rendimientos anuales se han reducido a la mitad, maldita sea. No lo creo. Está planeando vender la finca para saldar deudas personales que no tienen nada que ver con Eversby Priory. Devon apretó las manos al sentir la necesidad de destruir algo. Su creciente sed de sangre solo se saciaría con el ruido de objetos al romperse. Jamás se había enfrentado a una situación como aquella, y no había nadie que pudiera darle un buen consejo, ningún bondadoso pariente aristocrático, ningún amigo informado de la nobleza. Y aquella mujer solo lo acusaba y lo insultaba. No tenía ninguna deuda hasta que heredé este desastre. Refunfuñó. Dios, ¿no le explicó el idiota de su marido nada acerca de la finca? ¿Desconocía usted por completo lo difícil que era la situación cuando se casó con él? No importa, alguien tiene que enfrentarse a la realidad y, que Dios nos ayude, parece que ese alguien soy yo. Se volvió para regresar al escritorio y añadió sin mirarla. No necesitamos su presencia. Váyase de inmediato. Eversby Priory ha sobrevivido a 400 años de revoluciones y guerras. Oyó que Kathleen decía con desprecio. Y ahora bastará con un calavera egoísta para que acabe en ruinas. Como si él tuviera toda la culpa de aquella situación. Como si solo él fuera el responsable de la desaparición de la finca. Al diablo con ella. Se tragó, con gran esfuerzo, toda su rabia. Estiró tranquilamente las piernas con indolencia y dirigió la vista hacia su hermano. West, ¿estamos seguros de que el primo Theo falleció debido a una caída? Preguntó con frialdad. Más bien da la impresión de que murió congelado en el lecho conyugal. West, a quien pilló de sorpresa la ocurrencia maliciosa, soltó una carcajada discreta. Totil y Fogg, por su parte, no levantaron los ojos del suelo. Kathleen salió de la habitación y cerró la puerta con tanta fuerza que la dejó temblando. Eso ha sido indigno de ti, hermanito. Lo reprendió West en broma. No hay nada indigno de mí. Respondió Devon, impertérrito. Ya lo sabes. Después de la marcha de Totil y Fogg, Devon pasó mucho rato en el escritorio, dándole vueltas a la cabeza. Abrió un libro contable y lo hojeó sin asimilar nada. Apenas era consciente del momento en que West se fue del estudio, bostezando y quejándose. Como tenía una enorme sensación de asfixia, se deshizo el nudo de la corbata con unos cuantos tirones impacientes y se desabrochó el cuello de la camisa. Por Dios, qué ganas tenía de volver a su piso de Londres, donde todo estaba bien cuidado y le resultaba cómodo y familiar. Si Theo siguiera siendo el conde, y él simplemente la oveja negra de la familia, habría salido a pasear a caballo por el camino de herradura de Hyde Park,
Y después podría haber disfrutado de una buena comida en su club. Más tarde, se habría encontrado con unos amigos para ir a ver un combate de boxeo o una carrera hípica, asistir al teatro e ir en busca de mujeres ligeritas de cascos. Ninguna responsabilidad, nada de lo que preocuparse. Nada que perder. El cielo retumbó como para recalcar su mal humor. Dirigió una mirada asesina a la ventana. El aire cargado de lluvia se había desplazado tierra adentro para situarse sobre las colinas, donde había vuelto totalmente negro el cielo. Sería una tormenta descomunal. Milord. Unos tímidos golpes en la puerta atrajeron su atención. Se levantó al ver a Ellen. Lady Ellen. Dijo con una expresión que intentó que fuera agradable. Perdone que le moleste. Adelante. Ellen entró prudentemente en la habitación. Su mirada se desvió hacia la ventana antes de posarse de nuevo en él. Gracias, milord. Vine a decirle que, como la tormenta se acerca tan deprisa, me gustaría enviar a un lacayo a buscar a Kathleen. ¿Dónde está? Preguntó Devon con el ceño fruncido. No era consciente de que Kathleen hubiera salido de la casa. Ha ido a visitar al arrendatario del otro lado de la colina. Quería llevar una cesta con caldo y vino de saúco a la señora Lufton, que se está recuperando de fiebre puerperal. Pregunté a Kathleen si podía acompañarla, pero se negó. Dijo que necesitaba estar sola. Ellen se retorció los dedos con tanta fuerza que le quedaron los nudillos blancos. Ya tendría que haber regresado, pero el tiempo ha cambiado tan rápido que me temo que pueda haberla sorprendido. No había nada en el mundo que apeteciera más a Devon que ver a Kathleen desaliñada y empapada por la lluvia. Tuvo que contenerse para no frotarse las manos con una perversa alegría. No es necesario enviar a ningún lacayo. Afirmó sin darle importancia. Estoy seguro de que Lady Troner tendrá el sentido común de quedarse en casa del arrendatario hasta que deje de llover. Sí, pero las colinas estarán totalmente enlodadas. Cada vez mejor. Kathleen abriéndose paso por el barro. Se esforzó por mantenerse serio, aunque por dentro estaba dando saltos de alegría. Se acercó a la ventana. Todavía no llovía, pero los nubarrones surcaban velozmente el cielo como la tinta en un pergamino mojado. Esperaremos un poco más. Podría llegar en cualquier momento. Unos relámpagos iluminaron el firmamento. 3 relucientes haces irregulares de luz acompañados por una serie de estrépitos que recordaron la rotura de un cristal. Ellen se aproximó más a él. Soy consciente de que mi cuñada y usted intercambiaron antes unas palabras, milord. Intercambiar palabras implicaría que tuvimos una discusión civilizada. Dijo. Si hubiera durado un poco más, nos habríamos hecho trizas. Los dos se enfrentan a circunstancias difíciles. Indicó, frunciendo el ceño. Eso hace que en ocasiones la gente diga cosas que no piensa. Pero si Kathleen y usted pudieran dejar de lado sus diferencias. Lady Gallan. Llámeme prima. Prima, se evitará mucho dolor en el futuro si aprende a ver a la gente como es en realidad, en lugar de verla como le gustaría que fuera. Ya lo hago. Aseguró con una ligera sonrisa. Si eso fuera cierto, sabría que Lady Troner y yo nos hemos juzgado bien uno a otro. Yo soy un sinvergüenza, y ella es una bruja insensible que puede cuidar perfectamente de sí misma. He llegado a conocer muy bien a Kathleen al compartir nuestro dolor por el fallecimiento de mi hermano. Insistió Ellen, cuyos ojos, del color azul plateado del feldespato, se abrieron como platos debido a la preocupación. Dudo mucho que sienta dolor. La interrumpió Devon bruscamente. Según admitió ella misma, no ha derramado una sola lágrima por la muerte de su hermano. ¿Se lo dijo? Ellen parpadeó, sorprendida. ¿Pero le explicó por qué? Devon negó con la cabeza. No soy quien para contarlo. Dijo Ellen, inquieta. No se preocupe, entonces. Se encogió de hombros para disimular su curiosidad. Mi opinión sobre ella no va a cambiar. Tal como quería, su demostración de indiferencia empujó a Ellen a hablar. Si le ayuda a conocer un poco mejor a Kathleen. Aseguró Ellen, indecisa. Tal vez debiera explicarle algo.
¿Me jura por su honor que lo guardará en secreto? Naturalmente. Respondió enseguida. Como no tenía honor, jamás dudaba en jurar algo por él. Ellen se dirigió hacia una de las ventanas. Unos relámpagos surcaron el cielo e iluminaron sus delicados rasgos con un brillo blanco azulado. Cuando no vi llorar a Kathleen tras el accidente de Theo, supuse que era porque prefería no mostrar sus emociones en público. Cada cual tiene una forma distinta de vivir el duelo. Pero una tarde que ella y yo estábamos bordando en el salón, vi que se pinchaba un dedo y no reaccionaba. Era como si ni siquiera lo hubiera sentido. Se quedó sentada viendo cómo se formaba una gota de sangre, hasta que ya no pude soportarlo más. Le envolví el dedo con un pañuelo y le pregunté qué pasaba. Estaba avergonzada y confundida. Dijo que nunca lloraba, pero que había creído que, por lo menos, sería capaz de derramar alguna lágrima por Theo. Ellen se detuvo, absorta, al parecer, por eliminar un desconchón de pintura de la pared. Continúe. Murmuró Devon. Su prima dejó meticulosamente el desconchón de pintura en el alféizar y se concentró en otro, como si estuviera retirando costras de una herida medio curada. Pregunté a Kathleen si recordaba haber llorado alguna vez. Me contestó que sí, cuando era pequeña, el día que abandonó Irlanda. Sus padres le habían dicho que iban a viajar todos juntos a Inglaterra en un vapor de 3 mástiles. Se dirigieron al muelle y actuaron como si fueran a embarcarse. Pero cuando Kathleen y su niñera subieron a la plancha, se dio cuenta de que sus padres no la seguían. Su madre le explicó que iba a vivir con unas personas muy simpáticas de Inglaterra y que la irían a buscar algún día, cuando no tuvieran que viajar tan a menudo al extranjero. Kathleen se desesperó, pero sus padres le dieron la espalda y se marcharon, mientras la niñera la arrastraba a bordo del barco. Ellen lo miró de soslayo. Solo tenía 5 años. Devon maldijo en voz baja. Apoyó las palmas de las manos en la mesa, mirando al vacío mientras su prima proseguía su relato. Kathleen se pasó horas llorando en el camarote del barco. Lloró y sollozó hasta que la niñera, molesta, le espetó: si insistes en armar semejante escándalo, me marcharé y te quedarás sola en el mundo sin nadie que te cuide. Tus padres te han mandado lejos porque eres un incordio. Ellen hizo una pausa. Kathleen se calmó de inmediato. Tomó la advertencia de la niñera como que nunca debía volver a llorar, era la forma de sobrevivir. ¿Fueron a buscarla sus padres? Esa fue la última vez que Kathleen vio a su madre. Respondió Ellen, negando con la cabeza. Unos años después, Lady Carvary sucumbió a la malaria durante un viaje de vuelta de Egipto. Cuando Kathleen recibió la noticia de la muerte de su madre, le dolió muchísimo, pero no tuvo el alivio del llanto. Lo mismo le ocurrió al fallecer Theo. Las gotas de lluvia caían con tanta fuerza que parecían monedas. Kathleen no es insensible, ¿sabe? Murmuró Ellen. Siente un dolor muy profundo. Solo que es incapaz de mostrarlo. Devon no sabía muy bien si agradecer a Ellen o maldecirla por estas revelaciones. No quería sentir ninguna compasión por Kathleen. Pero el rechazo de sus padres a una edad tan temprana debió de ser un golpe tremendo. Él conocía a la perfección el deseo de evitar emociones y recuerdos dolorosos. La necesidad imperiosa de mantener ciertas puertas cerradas. ¿Fueron Lord y Lady Berwick buenos con ella? Preguntó bruscamente. Creo que sí. Habla de ellos con cariño. Ellen hizo una pausa. Era una familia muy estricta. Tenían muchas normas, y las hacían cumplir con severidad. Puede que valoren demasiado el dominio de uno mismo. Dijo, y sonrió, distraída. La única excepción es el tema de los caballos. Están todos locos por los caballos. La noche antes de la boda de Kathleen, durante la cena, tuvieron una conversación entusiasta sobre los pedigríes y el adiestramiento ecuestre, y hablaron extasiados de la fragancia de las cuadras como si fuera el mejor perfume del mundo. Estuvieron así casi una hora. Theo estaba algo enojado, creo. Se sintió bastante excluido, dado que no compartía su pasión por el tema. Tras morderse la lengua para no comentar que a su primo no le interesaba ningún tema que no fuera el mismo, Devon miró por la ventana. La tormenta se había situado sobre la cima de la colina y caía una lluvia torrencial que corría por las vetas de Creta e inundaba toda la zona. Imaginarse a Kathleen atrapada sola en aquella tempestad ya no le complacía.
Era intolerable. Si me disculpa, Lady Helen. Soltó tras incorporarse maldiciendo en voz baja. ¿Enviará a un lacayo a buscar a Kathleen? Preguntó Ellen, esperanzada. No. Iré yo mismo. Gracias, milord. Qué amable es. Parecía aliviada. No es amabilidad. Devon se dirigió a la puerta. Solo lo hago para tener la oportunidad de verla hundida hasta los tobillos en el fango. Kathleen caminaba con paso enérgico por el camino de tierra que serpenteaba entre un seto enorme y un viejo robledo. El bosque susurraba ante la cercanía de la tormenta mientras los pájaros y los demás animales se resguardaban en él, y las hojas se doblegaban al agua que caía a chorros. Un trueno retumbó con una fuerza descomunal. Se tapó mejor con el chal y se planteó regresar a la granja de los Lufton. La familia le daría cobijo, sin duda. Pero ya había llegado a mitad de camino entre la granja del arrendatario y la casa. Empezó a caer una lluvia torrencial, y el agua, que azotaba el suelo, cubrió el camino hasta que quedó lleno de charcos y de pequeños riachuelos. Cuando encontró un hueco en el seto, Kathleen dejó el camino para descender por una pradera. Más allá de los campos de colinas ondulantes, la creta del suelo estaba mezclada con arcilla, un compuesto rico y pegajoso que le dificultaría mucho el trayecto. Tendría que haber hecho caso de los primeros indicios de que el tiempo iba a empeorar. Habría sido mejor posponer la visita a la señora Lufton hasta mañana, pero el encontronazo con Devon la había alterado, y no había pensado con claridad. Ahora, después de la conversación que había tenido con la señora Lufton, la furia le había remitido lo suficiente para permitirle ver la situación con mayor claridad. Mientras estaba sentada en el borde de la cama de la señora Lufton, Kathleen le había preguntado por su salud y la de su hija recién nacida, y al cabo de un rato habían acabado hablando de la granja. En respuesta a las preguntas de Kathleen, la señora Lufton había admitido que hacía mucho tiempo, más del que nadie podía recordar, que los Ravenel no habían hecho mejoras en las tierras de la finca. Más aún, las condiciones de sus contratos habían desalentado a los arrendatarios a efectuar cambios por su cuenta. La señora Lufton había oído que algunos de los arrendatarios de otras fincas habían adoptado métodos agrícolas más avanzados, pero, en las tierras de Eversby Priory, las cosas seguían siendo como habían sido los últimos 100 años. Todo lo que aquella mujer le había explicado confirmaba lo que Devon le había dicho antes. ¿Por qué no le había contado Theo nada sobre los problemas financieros de la finca? Le había dicho que la casa estaba descuidada porque nadie había querido cambiar la decoración de su difunta madre. Le había prometido que podría encargar damasco de seda y papel francés para las paredes, nuevas cortinas de terciopelo, renovar la pintura y los enlucidos, las alfombras y los muebles. Según él, mejorarían las cuadras e instalarían lo último en equipos para los caballos. Theo se había inventado un cuento de hadas, y era tan bonito que ella había querido creérselo. Pero nada de ello era verdad. Habría sabido que tarde o temprano ella se enteraría de que no podían permitirse nada de lo que le había prometido. ¿Cómo había esperado que reaccionara? Nunca lo sabría. Theo ya no estaba, y su matrimonio había terminado antes de empezar siquiera. Lo único que podía hacer era olvidar el pasado y cambiar el rumbo de su vida. Pero antes tenía que enfrentarse a la incómoda realidad de que había sido injusta con Devon. Era un canalla arrogante, eso seguro, pero estaba en todo su derecho de decidir el destino de Eversby Priory. Ahora le pertenecía. Había estado fuera de lugar y se había portado como una bruja. Tendría que disculparse por ello, aun a sabiendas de que le echaría en cara cada palabra. Apesadumbrada, Kathleen avanzó con dificultad por la hierba enfangada. El agua le entraba por las costuras y las viras de los zapatos y le calaba las medias. Al poco rato, el velo de viuda, que había apartado hacia atrás y le colgaba a la espalda, estaba empapado y le pesaba muchísimo. El olor a anilina, que se usaba para teñir las prendas de luto, era especialmente acre al mojarse. Tendría que haberse cambiado el tocado de interior por un sombrero en lugar de salir impulsivamente a toda prisa. Daba la impresión de que no era mejor que las gemelas. Menudo ejemplo les había dado, corriendo de aquí para allá como una loca. Dio un brinco cuando un relámpago rasgó el cielo embravecido. El corazón empezó a latirle con fuerza, y se remangó la falda para correr a más velocidad por el campo. La tierra se había ablandado, de modo que los tacones se le hundían a cada paso. La lluvia caía en chaparrones violentos,
que doblaban los tallos de las escabiosas azules y las doncellas de la centaura hasta que las cabezuelas acababan en la hierba. La tierra arcillosa al final del campo se habría convertido en lodo cuando la alcanzara. Sonó otro trueno, tan explosivo que Kathleen se estremeció y se tapó los oídos. Se dio cuenta de que se le había caído el chal y se volvió para buscarlo, protegiéndose los ojos con una mano. La prenda de lana yacía en el suelo, a pocos metros de distancia. Maldita sea, exclamó, y retrocedió para recuperarlo. Se detuvo con un grito al echársele encima una inmensa sombra negra que iba demasiado deprisa para esquivarla. Instintivamente se volvió y se tapó la cabeza con los brazos. Ensordecida por el estrépito de un trueno mezclado con el rugido de su propio pulso en los oídos, esperó, temblando, a que pasara lo que fuera. Como no le ocurrió ningún desastre, se enderezó y se secó el agua de la cara con la manga. Una forma inmensa se erigía a su lado. Un hombre montado en un fuerte caballo de tiro negro. Vio, perpleja, que era Devon. No pudo decir nada para salvar la vida. Devon no iba equipado para montar, ni siquiera llevaba guantes. Más desconcertante aún, llevaba puesto el sombrero de fieltro de un mozo de cuadra, como si lo hubiera tomado prestado al salir a toda prisa. Lady Ellen me pidió que viniera a buscarla. Gritó Devon con una expresión impenetrable. O vuelve conmigo o nos quedamos aquí discutiendo en medio de una tormenta eléctrica hasta que ambos acabemos flambeados. Personalmente, yo preferiría lo segundo, sería mejor que leer el resto de esos libros contables. Kathleen se lo quedó mirando, atónita. En términos prácticos, podía montar en ancas con Devon para volver a la casa. El caballo de tiro, robusto y de carácter tranquilo, era lo bastante fuerte para llevarlos a ambos. Pero cuando intentó imaginárselo. Sus cuerpos en contacto. Sus brazos rodeándole el cuerpo. No. No soportaría estar así de cerca de ningún hombre. Se estremeció al pensarlo. No puedo montar con usted. Aunque procuró sonar decidida, habló con voz temblorosa y lastimera. La lluvia le resbalaba por la cara en forma de riachuelos que se le metían en la boca. Devon abrió la boca como si fuera a soltar una respuesta mordaz. Pero cuando le recorrió el cuerpo empapado con la mirada, su expresión se suavizó. Lleve usted el caballo, entonces, y yo regresaré a pie. No. Alcanzó por fin a decir Kathleen, a quien la oferta había dejado atónita. Pero. Gracias. Por favor, regrese a casa. Andaremos los dos. Indicó Devon con impaciencia. O montaremos los dos. Pero no la dejaré sola. Estaré perfectamente. Se interrumpió y se estremeció al oír un trueno espeluznante. Permítame llevarla a casa. Pidió Devon en un tono pragmático, como si estuvieran hablando en un salón en lugar de hacerlo bajo una violenta tormenta de verano. Si lo hubiera dicho de un modo autoritario, puede que Kathleen lo hubiera rechazado. Pero, por alguna razón, Devon supuso que suavizar su actitud era la mejor forma de ablandarla. El caballo cabeceó y piafó, impaciente. Desesperada, comprendió que tendría que regresar montando con él. No había otra opción. Primero tengo algo que decirle. Dijo, ansiosa, tras rodearse el cuerpo con los brazos. Devon arqueó las cejas con una expresión fría en el rostro. Yo. Tragó saliva con fuerza, y las palabras le salieron a toda velocidad. Lo que dije antes en el estudio fue desagradable, y falso, y lamento haberlo dicho. Estuvo muy mal por mi parte. Se lo dejaré muy claro al señor Totil y al señor Fogg. Y a su hermano. A Jaden le cambió la cara, y las comisuras de sus labios insinuaron una sonrisa que alteraron por completo los latidos de su corazón. No se moleste en mencionárselo. Los tres me dirán cosas peores antes de que todo esto haya terminado. Sin embargo, no fue justo por mi parte. Está olvidado. Venga, la lluvia está arreciando. Tengo que recoger mi chal. ¿Es eso? Preguntó Devon tras seguir su mirada hasta la tela amontonada a lo lejos. Dios mío, déjelo ahí. No puedo. Ya se habrá echado a perder.
Le compraré otro. No podría aceptar algo tan personal de usted. Además, no puede permitirse gastos extra, ahora que es propietario de Eversby Priory. Vio la deslumbrante sonrisa de Devon. Se lo reemplazaré. Aseguró este. Hasta donde yo sé, la gente con mi cantidad de deudas jamás se preocupa por ahorrar. Se deslizó hacia atrás hasta el borrén trasero de la silla, y alargó una mano hacia abajo. Su figura se recortaba, corpulenta y esbelta, contra el cielo revuelto, con los rasgos severos sumidos en la oscuridad. Kathleen le dirigió una mirada dubitativa. Tendría que hacer mucha fuerza para levantarla hasta que estuviera montada. ¿Podrá sostenerme? Le preguntó, intranquila. No soy ningún petimetre, señora. Soltó Devon, que parecía ofendido. Tengo la falda empapada y pesa mucho. Deme la mano. Se acercó y él le sujetó la mano con fuerza. Un escalofrío nervioso le recorrió el cuerpo. No había tocado a ningún hombre desde hacía 3 meses, cuando murió Theo. Lord Berwick había asistido al funeral, y después había ido a dar un abrazo incómodo a Kathleen, pero ella había preferido ofrecerle la mano enguantada. No puedo. Le había susurrado, y Lord Berwick, comprensivo, había asentido con la cabeza. Aunque era un buen hombre, no era nada dado a las demostraciones de cariño. Lady Berwick era igual, una mujer benévola pero reservada que había intentado enseñar a sus hijas y a Kathleen el valor de contenerse. Domina tus emociones. Le había aconsejado siempre. O ellas te dominarán a ti. Un chorro gélido de lluvia le bajó por la manga, y el contraste con el calor de la mano de Devon la hizo estremecer. El caballo esperaba pacientemente, azotado por el viento y la lluvia. Quiero que salte. Oyó que Devon decía. Y yo la levantaré hasta que llegue al estribo con el pie izquierdo. No trate de montar a mujeriegas. Hágalo a horcajadas. ¿Cuándo tengo que saltar? Ahora iría bien. Respondió Devon con sequedad. Kathleen hizo acopio de fuerzas y se impulsó hacia arriba con toda la energía de que fue capaz. Devon aprovechó para levantarla del suelo con una facilidad pasmosa. Ni siquiera tuvo que buscar el estribo, aterrizó perfectamente en la silla con la pierna derecha doblada. Con un grito ahogado, se esforzó por conservar el equilibrio, pero Devon ya se había encargado de rodearla con el brazo izquierdo para asegurarla. Ya la tengo. Siéntese bien. Tranquila. Se puso tensa al notar la fuerza de los músculos de Devon al amarrarla firmemente mientras le rozaba la oreja con su aliento. Le está bien empleado por llevar cestas a vecinos achacosos. Dijo. Piense que todas las personas egoístas están a salvo en casa, sin mojarse. ¿Por qué vino a buscarme? Logró preguntar, intentando dominar las pequeñas sacudidas que no dejaban de agitarla. Lady Ellen estaba preocupada. Una vez seguro de que estaba bien sentada, Devon tiró del velo hacia arriba para quitárselo de la cabeza y lo arrojó al suelo. Lo siento. Soltó antes de que pudiera protestar. Pero ese tinte huele como el suelo de una taberna de East End. Pase la pierna al otro lado de la silla, vamos. No puedo, la tengo atrapada en la falda. El caballo se movió bajo sus cuerpos. Incapaz de encontrar dónde aferrarse en la superficie lisa de la silla, Kathleen lo hizo sin querer en el muslo de Devon, duro como una piedra. Con un grito ahogado, apartó de inmediato la mano. Por más aire que inspirara, le resultaba insuficiente. Devon se pasó momentáneamente las riendas a la mano izquierda, se quitó el sombrero de fieltro y se lo colocó a ella en la cabeza. Después, le apartó las capas enmarañadas de tela de la falda hasta poder enderezarle la pierna lo bastante como para pasársela por encima de la cruz del caballo. De niña había montado a ancas con las hijas de los Berwick cuando habían dado algún paseo en potro. Pero de ningún modo podía compararse con la sensación de tener detrás a un hombre de complexión fuerte que le encerraba las piernas con las de él. Aparte de la crin del caballo, no tenía donde sujetarse, ni riendas a las que aferrarse ni estribos donde afianzar los pies. Devon puso el caballo a medio galope, un paso que era impecablemente fluido y suave para un árabe o un pura sangre, pero era muy distinto para un caballo de tiro de pecho ancho,
que tenía las patas más alejadas de su centro de gravedad, de modo que el paso en 3 tiempos era más corto y redondo. Kathleen vio al instante que Devon era un experto jinete, que se movía acompasadamente con el caballo y se comunicaba con señales explícitas. Aunque ella intentó seguir con soltura el medio galope, montar así no era igual que hacerlo sola y, para su vergüenza, acabó botando sobre la silla como una novata. Tranquila. No dejaré que se caiga, aseguró Devon, que la rodeó con más fuerza con el brazo. Pero no tengo dónde. Relájese. Al ver lo bien que mantenía el centro de gravedad de los dos juntos, destensó los músculos. La espalda le quedó perfectamente apoyada en el tórax de Devon y entonces, como por arte de magia, logró acompasar sus movimientos con los del caballo. Al adoptar la misma cadencia, sintió una extraña satisfacción cuando notó cómo su cuerpo y el de Devon formaban un tándem perfecto sobre el animal. Tenía la mano de Devon extendida sobre el estómago para servirle de apoyo. A pesar de la cantidad de tela de su falda, notaba cómo los músculos robustos de los muslos de Devon se flexionaban rítmicamente. Un dulce e insoportable deseo empezó a crecer en su interior, y se intensificó hasta que tuvo la impresión de que iba a explotar. Cuando iniciaron el ascenso de la colina, Devon aminoró la marcha del caballo, y una vez al paso, se inclinó hacia adelante para distribuir más peso sobre las patas delanteras del animal. Obligada a hacer lo mismo, Kathleen se aferró a la crin negra del caballo de tiro. Oyó la voz de Devon, apagada por el estrépito de un trueno. Volvió la cabeza para oírlo mejor, y notó la electrizante textura de una barba incipiente cuando él le rozó la mejilla con la mandíbula. Eso le provocó un cosquilleo en la garganta, como si acabara de hundir los dientes en un panal. Ya casi hemos llegado, repitió Devon, lanzándole el aliento en la piel mojada. Subieron la colina y se dirigieron a medio galope hacia las cuadras, un edificio de ladrillo color ciruela de 2 plantas con entradas en forma de arco y marcos de piedra enmohecida. Albergaba una docena de caballos de silla a un lado, y 10 caballos de tiro y una mula en el otro. Las cuadras disponían también de un cuarto para sillas, un par de cuartos para arreos y arneses, un desván para forraje, una cochera y diversos aposentos para los mozos de cuadras. Comparadas con la casa solariega de Eversby Priory, las cuadras estaban en mucho mejor estado. Sin duda, eso se debía a la influencia del jefe de cuadras, el señor Bloom, un robusto caballero de Yorkshire con unas patillas de boca de hacha blancas unidas con el bigote y unos brillantes ojos azules. Lo que a Bloom le faltaba de alto, lo tenía de fornido, y sus manos eran tan rollizas y fuertes que partía nueces con los dedos. No había cuadras en el mundo dirigidas con tanta exigencia. El suelo estaba siempre sumamente limpio, y tanto los metales como los cueros de los elementos de la caballería, muy lustrados. Los caballos que estaban al cuidado de Bloom vivían mejor que la mayoría de personas. Kathleen lo había conocido unos 15 días antes del accidente de Theo y le había caído bien al instante. Bloom conocía las caballerizas de Carbury Park, así como la excepcional raza árabe que había desarrollado el padre de Kathleen, y había estado encantado de incluir a Asad en las cuadras de los Ravenel. Tras el accidente de Theo, el señor Bloom había apoyado a Kathleen en su decisión de evitar sacrificar a Asad, a pesar de las exigencias de los amigos y los conocidos de Theo. Bloom sabía que la temeridad de Theo había provocado la tragedia. Un jinete jamás debería acercarse a su montura enojado. Había dicho Bloom a Kathleen en privado, llorando tras la muerte de Theo. Conocía al conde desde que era niño, y le había enseñado a montar. Especialmente a un caballo árabe. Se lo dije a Lord Trenir, si se enfrenta con Asad, lo volverá salvaje. Vi que el señor tenía uno de sus habituales arranques. Le dije que había otras 12 monturas mejores para él ese día. No quiso escucharme, pero me culpo a mí mismo igualmente. Kathleen había sido incapaz de volver a las cuadras desde la defunción de Theo. No culpaba a Asad en absoluto por lo que había sucedido, pero temía lo que pudiera sentir al verlo. Había fallado a Asad, lo mismo que había fallado a Theo, y no sabía cuándo, o cómo, podría llegar a asumirlo. Al ver que cruzaban el arco principal de las cuadras, cerró un momento los ojos y notó que se le helaba el alma. Juntó los labios y logró quedarse callada. Cada vez que respiraba, inhalaba el conocido aroma de los caballos, las cuadras y el forraje, los reconfortantes olores de su niñez. Devon detuvo el caballo y desmontó primero, mientras se aproximaban un par de mozos de cuadra. Dedicad un tiempo adicional a cuidarle las patas, chicos.
dijo la voz afable del señor Bloom. Esta clase de clima provoca aftas. Alzó la vista hacia Kathleen y su actitud cambió. Milady. Me alegra verla aquí de nuevo. Sus miradas se encontraron. Kathleen esperaba un atisbo de acusación en sus ojos, después de la forma en que había esquivado las cuadras y abandonado a Assad. Pero solo reflejaban simpatía y preocupación. Yo también me alegro de verlo, señor Bloom, respondió, con una sonrisa temblorosa. Al desmontar, a Kathleen le sorprendió que Devon la ayudara. Le rodeó la cintura con las manos para facilitarle bajar. Se volvió hacia él, y él le quitó con cuidado el sombrero de la cabeza. Gracias por prestarme su sombrero, señor Bloom, dijo tras devolver la empapada prenda de fieltro al jefe de cuadras. Me alegra que haya podido encontrar a Lady Trenier en medio de toda esa lluvia y ese vendaval. Como se fijó en que Kathleen lanzaba una mirada rápida a la hilera de compartimentos, comentó. Assad está de muy buen humor, Milady. Estas últimas semanas, ha sido el animal que se ha portado mejor de las cuadras. Me imagino que le gustará oír una o dos palabras suyas. El corazón de Kathleen latió irregularmente. El suelo de las cuadras parecía moverse bajo sus pies. Supongo que podría verlo un momento. Asintió, nerviosa. Para su asombro, notó que Devon le deslizaba los dedos debajo del mentón para incitarla cariñosamente a mirarlo. Tenía la cara empapada, las pestañas salpicadas de agua, y los rizos de pelo goteantes le brillaban como cintas. Tal vez más tarde, dijo al señor Bloom, sin apartar su intensa mirada de Kathleen. No queremos que Lady Trenier pille un resfriado. No, claro que no, aseguró enseguida el jefe de cuadras. Kathleen tragó saliva con fuerza y desvió la mirada de Devon. Estaba temblando por dentro, presa de un creciente pánico. Quiero verlo, susurró. Sin decir nada, Devon la siguió por la hilera de compartimentos. Oyó al señor Bloom dar instrucciones a los mozos de cuadra para que atendieran al caballo de tiro. No perdáis el tiempo, chicos. Almohazad bien al caballo y dadle salvado caliente. Assad esperaba en uno de los compartimentos del fondo, observando alerta como Kathleen se acercaba. Levantó la cabeza, y orientó las orejas hacia adelante al reconocerla. Era un compacto caballo castrado con unos potentes cuartos traseros, una elegante estructura que le proporcionaban rapidez y resistencia a la vez. Era de un tono castaño tan claro que parecía dorado y tenía la crin y la cola muy rubios. Hola, guapo, exclamó con cariño Kathleen, alargando la mano con la palma hacia arriba. Assad se la olió y relinchó para darle la bienvenida. Agachó la hermosa cabeza y avanzó hasta la parte delantera del compartimento. Cuando Kathleen le acarició el hocico y la frente, el animal reaccionó con pura alegría, resoplando suavemente y acercándole más el hocico. No tendría que haber esperado tanto para venir a verte, dijo, llena de arrepentimiento. Se inclinó con torpeza para besar el espacio entre los ojos del caballo. Notó que el animal le mordisqueaba delicadamente el hombro del vestido e hizo una mueca. Le apartó la cabeza y le rascó el sedoso cuello tal como sabía que a él le gustaba. Pobrecito, no tendría que haberte dejado solo. Entrelazó los dedos en la crin rubia de la montura. El animal apoyó entonces la cabeza en su hombro, y al ver este gesto de confianza se le hizo un nudo en la garganta. No fue culpa tuya, susurró. Fue culpa mía. Lo siento tanto. Tenía la garganta tan contraída que le dolía incluso. Por más fuerte que tragara, no lograba destensarla. Le costaba respirar. Soltó el cuello de Assad y se volvió. Resollando, tambaleándose, chocó con el tórax firme de Devon y la sujetó por los codos para ayudarla a conservar el equilibrio. ¿Qué le pasa? Los latidos frenéticos de su corazón apenas le dejaron oír la voz de Devon. Sacudió la cabeza, esforzándose por no sentir nada, por no derrumbarse. Dígamelo, insistió Devon mientras la zarandeaba con cuidado pero con urgencia. No le salían las palabras. Y se echó a sollozar desconsoladamente. La presión de la garganta le desapareció con una rapidez sorprendente, y los ojos se le llenaron de un líquido ardiente. Empujó a Devon,
desesperada. No, Dios mío, estaba perdiendo el control en las circunstancias más humillantes que podía imaginarse, ante la última persona en el mundo que querría que lo viera. El brazo de Devon le rodeó los hombros con fuerza. Ignorando que intentaba zafarse de él, la condujo por la hilera de compartimentos. ¿Milord? Preguntó el señor Bloom algo alarmado al verlos. ¿Qué necesita la muchacha? Privacidad. Contestó Devon secamente. ¿Dónde puedo llevarla? Al cuarto para sillas. Indicó el jefe de cuadras a la vez que señalaba la entrada en forma de arco que había al otro lado de los compartimentos. Devon medio empujó y medio llevó a Kathleen a la estancia sin ventanas y con las paredes cubiertas de tablas machembradas. Luchaba con él, agitando el cuerpo como si se estuviera ahogando en el agua. Oyó que repetía su nombre varias veces, con paciencia, mientras la retenía con los brazos. Cuanto más luchaba ella, con más firmeza la sujetaba a él, hasta tenerla estrechada contra el pecho, hecha un manojo de nervios. Intentar reprimir los sonidos escalofriantes que le salían de la garganta solo sirvió para empeorarlos. ¿Estás segura? Oyó que le decía. Tranquila. ¿Estás segura? No la soltaré. Se percató vagamente de que ya no estaba intentando escapar sino esforzándose por apretujarse más contra él para esconderse en su cuerpo. Le rodeó el cuello con los brazos y le hundió la cara en el cuello mientras sollozaba con demasiada fuerza para pensar o para respirar. La emoción la embargó sin que pudiera descomponerla en sus distintas partes. Sentir tantas cosas a la vez era como una especie de locura. El corsé le oprimía como si fuera un ser vivo que la estrujara entre sus fauces. Perdió las fuerzas y le cedieron las rodillas. Su cuerpo se dobló y se desmoronó despacio, y notó que unos brazos robustos la sujetaban y la levantaban del suelo. No tenía forma de orientarse, ni de controlar nada. Solo podía rendirse, sumirse en las sombras que la devoraban. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.